Ahora les traigo un ejercicio hecho en C#. Vamos a resolver el factorial de un número. Ahora, pero antes de empezar a escribir el código hay que tener claro qué es el factorial de un número o cómo se calcula. Entonces, ¿qué es la función factorial? La función factorial se representa con un signo de exclamación detrás de un número. Esta exclamación quiere decir que hay que multiplicar todos los números enteros positivos que hay entre ese número y el número 1. Por ejemplo, tenemos el 5 y tenemos el signo de exclamación. Eso quiere decir de que hay que calcular el factorial de 5, ¿ya? Y el total de esto nos da 120. ¿Cómo calculamos esto? Tenemos que multiplicar todos los números enteros positivos que hay entre ese número y el número 1. Entonces nos quedaría de esta forma: 5 por 4 por 3 por 2 por 1, y esto nos da un total de 120. Bien, entonces ahora vamos a empezar a generar el código en un proyecto de C# de Windows Phone. Para esto, pues primero pongámosle una etiqueta donde tenga ahí calcular, una leyenda, ¿ya? Calcular el factorial de un número. Aquí vamos a hacer más pequeño esto, ¿no? Y ahora, por medio de un textbox, vamos a pedir lo que es el número al cual le vamos a calcular el factorial. Ingrese un número. ¿Ya? Este va a hacer el número o va a pedir el número al cual se le va a calcular el factorial. ¿Ya? Luego vamos a mostrar el resultado. Aquí le ponemos con un label el resultado, y luego en un textbox vamos a mostrar ese resultado. Ahí está. Y vamos a utilizar un control de botón para poder calcularlo. Generar el código para el botón calcular, el cual nos va a mostrar el resultado de el factorial del número que se ingrese aquí en el primer textbox. Vamos a eso, le damos doble clic y aquí lo primero es que vamos a capturar el número al cual le vamos a calcular ese factorial. Entonces va a ser un número entero. Entonces vamos a definir una variable que se llame factorial, la vamos a inicializar en 0. Ahí tenemos, ahí ahora vamos a almacenar lo que es el número que el usuario ingresó en el textbox 1, aquí en el textbox 1. Entonces para esto vamos a igualar la variable factorial a, ahora hay que no solo igualarla, sino que convertir el valor que viene de del textbox, porque recuérdense de que esta es una variable entero y lo que tengo en el textbox es una cadena, o sea, un string. Entonces hay que convertir eso a un valor entero. ¿Cómo hago esto?
convert punto to int32 y entre paréntesis el control al cual voy a convertir. En este caso es textbox 2 y en la propiedad text, punto y coma. Ahí ya tengo en la variable entera factorial el número que se ingresó en el textbox 1 aquí. Bien, entonces para poder calcular lo que es este factorial, o sea, multiplicar todas esas veces, voy a hacer uso de una estructura de control, ¿ya? El for es el que más se nos acopla aquí para ayudarnos en eso. Bien, vamos a inicializar una variable. Siempre se usa la variable, el nombre de esta variable para los for, el i, aunque no es de ley eso, pero casi siempre se usa porque hace referencia a las iteraciones que se dan en el for. Luego voy a decir que primero que empiece en 0, ¿ya? Luego que hasta dónde va a terminar es menor o igual al número de veces que es igual al número que ingresó, que le voy a calcular el factorial, ¿ya? Entonces menor o igual a la variable factorial, y esto va a ir aumentando uno en uno. Aquí abro las llaves y ahora vean, puedo hacerlo multiplicando 5. En el caso de que sea un 5, vamos a tomar que hemos ingresado un 5, multiplicando 5 por 4 y el total que me dé allí, el resultado de esa multiplicación, lo tengo que multiplicar por 3, ese otro resultado por 2, por 1. O sea que voy a multiplicar 5 por 4, 20, 20 por 3, 60, 60 por 2, 120, 120 por 1, 120. Entonces, pero como es una multiplicación y en una multiplicación el orden de los factores no altera el resultado, el producto, entonces puedo empezar igual desde el 1 por 2, por 3, por 4 y por 5 y voy a obtener el mismo resultado. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a necesitar una variable, otra variable que se llame total, que va a almacenar el total, ¿verdad? Ya. Ahora aquí se da algo que como voy a ir multiplicando y voy a ir almacenando en esta variable, entonces algo importante es que no debo de inicializar ni esta en 0, sino que tienen que tener un 1, porque si no voy a empezar a multiplicar por 0 y nunca me va a dar el resultado. Entonces aquí llevo total, la variable total, y como va a multiplicar, entonces pongo un asterisco igual a i. Entonces va a ir almacenando lo que lleve en esa variable total, que ahorita en la primera iteración va a ser 1, y ese resultado lo va a multiplicar por la variable i, que en la primera iteración también es 1, ¿ya? Y luego va a ir aumentando y así va a ir almacenando hasta llegar al menor o igual al número que se ha ingresado, ¿ya? Vamos a bueno, y ya luego de esto vamos a mostrar esa variable total, que es donde está el resultado, aquí en el textbox 2. Voy entonces textbox 2 en la propiedad text,
va a ser igual, y como esta variable es un número entero, hay que convertir ese valor porque lo voy a mostrar como texto en una propiedad de texto. Ahí está. Ojo, esperen, aquí hay un error, solo que hay un pequeño error. Esto es el textbox 1, que corresponde a este de aquí, al textbox este de aquí, que es el textbox 1. El textbox 2 es donde se va a mostrar el resultado. Entonces, porque en la variable factorial voy a almacenar lo que es el número que se ingresó aquí en esta parte de aquí. ¿Ya? Entonces ahí es textbox 1. Vamos a probar el resultado de este código. Entonces le damos en correr la aplicación y vamos a utilizar el número que hemos utilizado en el ejemplo. Le damos 5, calcular, y ahí está el resultado, 120. Entonces vamos a probar lo que les decía yo, que si inicializamos estas variables como normalmente se hace con unas variables enteros, de inicializar en 0, lo que va a pasar es como una multiplicación por 0 siempre va a ser 0. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si le damos en 5 siempre va a ser 0. Entonces allí debo de inicializar esto en 1 y este también en 1. Y ahí está. Así es como resuelvo este ejercicio de el factorial de un número.